presentación. Pronto mientras se van sumando más personas. Con las buenas noches, pues en este caso para Paula y Johnny, vamos a dar inicio pues como a esta sesión en línea semanal de la actividad de aprendizaje número 11, correspondiente a la fase de ejecución del proyecto formativo. Estamos trabajando con el ánimo pues de cumplir el cronograma de actividades académicas, digamos que para la primera semana de diciembre ya tener saneadas las fichas 234, 85, 15, 234, 83, 83, 3, 237, 46, 24, 237, ya les digo. Denme un momentico, verifico. ¿Por qué? Pues porque la institución, ¿cierto? La institución termina la 237, 47, 53, la 237, 46, 24, la 234, 8363 y la 234, 85, 15. ¿Por qué? Porque la institución, yo termino contrato con la institución más o menos el 15 de diciembre. La idea es para el 7 de diciembre dejar las fichas en sus etapas, en sus fases de proyecto formativo hasta evaluación, en sus evidencias técnicas listas, y tratar también de que las evidencias transversales también estén listas, ¿ok? Porque enero es una etapa de receso en la institución. Digamos que las fichas 237 en febrero deben empezar etapa productiva, pero pues en enero no va a haber formación porque la institución está en receso. Entonces es pertinente yo pues dejar las fichas saneadas a lo sumo pues en esa primera semana de diciembre. Las fichas 234 sí salen en esa semana de diciembre a etapa productiva. Entonces la idea pues es como tanto las fichas 237 como las fichas 234 en esa primera semana de diciembre dejarlas listas, ¿cierto? En lo que respecta a evidencias técnicas y evidencias transversales también. Y puedan iniciar pues su etapa productiva en diciembre a las 234 y puedan iniciar en febrero su etapa productiva las 237, ¿correcto? En ese orden de ideas, entonces, muchachos, revisando pues esa actividad de aprendizaje número 11, ¿cierto? Va a estar parametrizada hasta el 20 de octubre, parametrizada las evidencias para que puedan subir sus evidencias. Vamos a trabajar evidencias técnicas, taller de registro productor nacional, compraventa internacional, infografía agente de aduanas, documentos de embarque. Vamos a trabajar con dos evidencias de inglés. Listo. Free Trade Agreement, FTA, y Compliance with Foreign Law. Listo. Vamos a trabajar entonces 4 evidencias técnicas. Vamos a trabajar 2 evidencias de inglés. ¿Correcto? En mi momentico. Entonces, en ese orden de ideas, yo quería por aquí, denme un momentico, compartir pantalla, ¿cierto? Y empezar como a profundizar en la evidencia que tiene que ver sobre el registro de productores de bienes nacionales. Listo, esto es una presentación que descargué de la página de la página del BUCE, ¿cierto? De la ventanilla única de comercio exterior, ¿cierto? Descargué esa presentación que les estoy compartiendo, que es una
Es una presentación, un material del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en este caso es el ente nacional, ¿cierto? El cual entonces permite, ¿cierto?, que se pueda hacer ese registro de productores de bienes nacionales, ¿cierto? La entidad pues competente. Entonces, ¿qué es ese registro de productores de bienes nacionales? Es un instrumento mediante el cual los productores de bienes que acceden a él hacen parte del sistema de información de bienes, o sea, hacen parte de una base de datos que el Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo utiliza para el cumplimiento de sus funciones. Correcto. ¿Cuál es la utilidad de ese registro de productores de bienes nacionales? La inscripción del solicitante en esa base de datos de productores de bienes nacionales, recopilar información sobre la producción nacional existente, brindar información sobre la existencia o no de producción nacional con relación a las solicitudes de importación del régimen de licencia previa, certificar la calidad de maquinaria pesada no producida en el país con destino a las industrias básicas para la obtención de la exención del IVA. Listo. Emitir un concepto de producción nacional sobre bienes que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente para la exención del IVA. Ok. Emitir concepto de producción nacional y transformación de materia prima para la obtención del IVA en la importación ordinaria de maquinaria industrial por parte de los usuarios altamente exportadores, la información para los procesos de licitaciones oficiales, la autorización de materias primas en programas de Profia, que se llama ese programa, ¿cierto? Autorización de materias primas, las investigaciones de prácticas desleales de comercio, el instrumento de consulta en las negociaciones internacionales. Listo. Entonces, esa es como la utilización que le da el gobierno, ¿cierto? Que le da el gobierno a ese exportador, listo, a ese productor de bienes nacionales, poder registrarse en esa base de datos. ¿Ok? ¿Quiénes utilizan el registro de productores de bienes nacionales? ¿Ok? Entonces, son entidades que quieren tener conocimiento sobre la existencia de la producción nacional. Los productores, ¿cierto? Los importadores, los exportadores, los comercializadores, la sociedad de intermediación aduanera, las entidades de salud o educación, en otras entidades del Estado, las cámaras de comercio, por ejemplo, los estudiantes, el ministerio, los ministerios de comercio, industria y turismo. O sea, se apropian de la información en esa base de datos con el ánimo de saber qué información hay actualizada, ¿cierto? Sobre la industria, sobre el sector de productor de bienes. ¿Listo? Ok. Aquí ustedes están viendo un pantallazo. Aquí están viendo un pantallazo de la página del BUCE, ¿cierto? En la parte donde dice servicios de la ventanilla única de comercio exterior y aquí en la parte donde dice la consulta del registro de productores y bienes nacionales. ¿Listo? Entonces, ustedes entran a la página del BUCE, le dan clic ahí y ahí van a encontrar ese espacio en esa página donde ustedes pueden hacer esa consulta de esa base de datos. ¿Qué se considera un bien nacional? Listo. Entonces, bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales, porcentaje mínimo de valor agregado nacional, bienes que han sufrido una transformación sustancial. Listo, digamos que esto es lo que vamos a trabajar o lo que ustedes van a ver en este material. La normatividad de ese registro, entonces se crea con el decreto 2680 de julio 19, de julio 17 del 2009. La utilización, listo, la utilización se trabaja en la resolución 331 de junio 25 del 2010. La maquila, ¿cierto? Digamos que se hace una actualización al tema de la maquila en el 2015 con la circular 19 del 19, la circular 19 de julio 31 del 2015. Listo. Este tema de la profia, lo que decían acá,
de la autorización de materias primas en programas. ¿Listo? Entonces se trabaja esa parte en el decreto 1122 de junio 26 de 2019. Y las planillas A y B se trabajan en la resolución 2436 de 2016. Criterios para calificarse como productores de bienes nacionales. Entonces, ustedes deberían de buscar el decreto 2680, ¿cierto? O estudiarlo dentro del material de formación. Entonces, de acuerdo con lo estipulado en ese decreto, que es el decreto que regula, ¿cierto?, los bienes nacionales, entonces se considera, ¿cierto?, para calificarse como productores nacionales, los bienes totalmente obtenidos, los bienes elaborados con materiales nacionales, los bienes que tienen un porcentaje mínimo de valor agregado nacional y los bienes que hacen parte de un proceso productivo sustancial. ¿Qué son los bienes totalmente obtenidos? Entonces vemos acá como bienes tangibles puros, ¿cierto? Digamos que asociados pues como a la naturaleza, al reino mineral, vegetal, ¿cierto? Y animal, obtenidos mediante actividades como la caza, la pesca, bienes extraídos, recolectados, cosechados, nacidos y criados en el territorio nacional. ¿Listo? Entonces digamos que productos con una mínima transformación, ¿ok? Son productos totalmente obtenidos. ¿Listo? Bienes elaborados con materiales nacionales. Son aquellos productos que sean elaborados enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales nacionales, ¿cierto? No sé, entonces aquí vemos, por ejemplo, un queso, ¿cierto? Vemos por aquí una prenda de vestir infantil, vemos un libro, ¿cierto? Vemos un tanque, vemos tornillería, no sé, ¿cierto? Entonces, productos que son transformados, pero con materias primas nacionales, ¿cierto? Yo no diría que cojo un producto totalmente obtenido y lo puedo transformar, ¿listo? En un producto elaborado con materiales nacionales y tiene, digamos que, un proceso, una transformación, ¿cierto? De unas materias primas y unos insumos nacionales puros, vírgenes, no sé, para transformarse en otro producto. Los productos que tienen un porcentaje mínimo de valor agregado nacional. Entonces son productos que no siendo totalmente obtenidos ni elaborados con materiales nacionales, han sufrido una transformación y cuyo valor agregado nacional sea igual o superior al 40%. Entonces aquí ustedes van a ver una fórmula, ¿cierto? Aquí hay una fórmula. Con esa fórmula es con la cual entonces se calcula ese porcentaje mínimo del 40%, superior, mínimo o superior al 40%. Entonces, por ejemplo, aquí están cogiendo una fruta, ¿cierto? Más azúcar, más digamos que hace un proceso de cocción para prepararse, más un empaque con etiqueta para envasarla, ¿cierto? Entonces, habrá, no sé, un producto que sea importado, listo, pero ese valor agregado nacional de los otros productos o insumos es igual o superior al 40%. Los bienes que sufran una transformación sustancial, ¿cierto? Productos que no siendo totalmente obtenidos ni elaborados con materiales nacionales han sufrido una transformación sustancial en donde su actividad no debe corresponder a un desempolvado, a un lavado, a una formación de juegos, mezclas, embalaje, reenvase, empaque, armado o desarmado de mercancías, entre otros. Entonces, por aquí por ejemplo, aquí ponen unos pallets que son importados, ¿cierto? Para un proceso productivo en unas tolvas, ¿cierto? Y en unas maquinaria, pues, para la industria del plástico, inyectoras, y se produce una silla, ¿cierto? Entonces, son considerados, por ejemplo, no sé, RIMAX, listo, es considerado un producto, ¿cierto? Nacional, producto de formación sustancial, pero es un producto que ingresa, ¿cierto? Ingresa dentro de esas características de bienes nacionales, porque esa empresa entonces, digamos que tiene aquí un valor agregado en su proceso de transformación. ¿Listo? ¿Qué procesos no se consideran procesos productivos sustanciales? Las manipulaciones simples destinadas a la conservación de las mercancías,
durante su transporte o almacenamiento, las operaciones como desempolvado, lavado, limpieza, la formación de juegos de mercancías, las mezclas, el embalaje, envase o reenvase, el empaque, el armado o desarmado de mercancías en sus partes. Listo, no son considerados procesos productivos sustanciales. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos ¿cierto? Una cava, vemos unos rines, vemos una memoria USB, en fin. Requisitos para registrarse. La empresa natural o jurídica debe ser productor o fabricante de bienes, ¿cierto? Una empresa productora, transformadora. La actividad económica debe aparecer en el registro mercantil. Una empresa legalmente constituida. Disponer de infraestructura para la fabricación del bien, instalaciones, maquinaria, personal, ¿cierto? El bien se debe encontrar en proceso de fabricación o demostrar que lo ha fabricado, ¿cierto? Listo. Los requisitos generales, entonces primero, ¿cierto? Primero, el formulario se diligencia, ¿cierto? Aquí nos está mostrando pues como los navegadores más propicios para entrar a la página entonces a la ventanilla única, ¿cierto? De comercio exterior, a la ventanilla UCE. Nos dice pues que tener un computador o sistema portátil con sistema operativo mínimo Windows 7, contar con usuario y contraseña para ingresar a la página UCE. Listo. Aquí nos recuerdan cuál es la circular de ese registro, ¿cierto? Listo. Contar con una firma digital. Ok. Listo. Instalar el programa, el cual se descarga y ejecuta automáticamente apenas se vaya a firmar los formularios. Pues por acá nos está mostrando un pantallazo, ¿cierto? De cuál es ese software que vamos a necesitar. Los documentos o archivos que se anexan al formulario RPBN, Registro de Productores Nacionales. Entonces tiene que ser en formato PDF, ¿cierto? Y un tamaño permitido de 5 megabytes. Listo. Entonces el procedimiento para el ingreso al aplicativo de productores de bienes nacionales, aquí nos están diciendo, nos están mostrando, ingrese a la página UCE, ¿cierto? Vaya aquí a la parte donde dice servicios, dar clic sobre el registro de certificaciones de producto nacional, de bienes nacionales, por acá, listo. Ingresa al módulo registro y certificaciones de producción nacional, ok. Dar clic donde dice ir a registro de certificaciones de producción nacional, digitar su usuario y contraseña y dar a aceptar, ok. Dar clic en la opción de registro de productor de bien nacional. Dice, si es el productor directo quien va a realizar su propio trámite, el sistema lo lleva directamente al formulario registro de productor de bien nacional, pero si es una agencia de aduanas o un apoderado especial, el sistema le muestra toda la relación de él o los productores que tiene asociados a quienes les puede realizar su producto, ¿cierto? Su registro de productor de bienes nacional. Seleccionar la lista a quien le va a realizar el registro, ¿cierto? Dar clic en abrir formulario, listo. Tener en cuenta el primer encabezado muestra en dónde de seleccionar el formulario, ¿cierto? Una vez seleccionado el formulario, da clic en el botón crear borrador, ok, listo. Entonces ya aparece las secciones del formulario, el encabezado donde aparece el número del radicado, la última actualización, el estado, ¿cierto? En borrador, en evaluación, en requerimiento, la identificación de la empresa, ok. Entonces, se puede editar, obviamente, la identificación tributaria, el NIT, la razón social, ok. Ya aquí el producto registrado, ok. Entonces, en ese producto registrado nos va a exigir entonces diligenciar su partida arancelaria, el nombre comercial, el nombre técnico, la unidad comercial. Entonces, esto está como muy ligado a una ficha técnica de un producto. Listo. Aquí ya en la parte número 3, ¿cierto? Ya pues de ese registro, diligenciando ese formulario en línea en la página del BUSE, criterios para el registro, te nos dice, se debe seleccionar un criterio bajo el cual se califica como productor de bienes nacionales, ¿cierto? Ya donde uno tiene como muy claro el artículo 2 y el 6 de ese decreto,
Ok. Los materiales extranjeros importados directamente. Entonces aquí ya usted va a relacionar qué productos o qué insumos, ¿cierto? Qué insumos importados usted está utilizando en ese proceso productivo para producir su producto y transformarlo, ¿cierto? Entonces, las materias primas, ¿cierto? Va a relacionar los productos intermedios, las partes y piezas de fabricación extranjeras, utilizados pues en la elaboración de ese producto, importados directamente por el fabricante o adquiridos en el mercado nacional, ¿cierto? Usted va a detallar eso, va a diligenciar entonces campo por campo, va a diligenciar por carga de archivo con un archivo en Excel, listo. Ya usted puede editar, eliminar el insumo, lo que sea. Ya usted va a relacionar en la parte número 5, entonces, los materiales nacionales, ¿cierto? Correspondiente a materias primas, productos intermedios, partes y piezas de fabricación nacional, que son utilizados en la elaboración del producto, ¿cierto? De ese bien producido aquí en la industria nacional y que usted va a registrar, ¿cierto? Usted como fabricante. Lo mismo, diligencia campo por campo. Esta información usted lo tiene en un Excel, usted lo puede exportar a un Excel, puede eliminar, ¿cierto? Puede editarlo, listo, los costos y valor en fábrica de ese producto terminado, listo. Ya entonces le va a permitir como desglosar, ¿cierto? El costo, entonces, de los insumos, de las materias primas, en fin. Aquí dice que el valor transaccional, entonces precio export fábrica, ¿cierto? Ese valor debe ser superior a la sumatoria del valor de materiales extranjeros nacionales y a otros costos directos de fábrica. Obviamente, pues estamos partiendo aquí de que cojo algunos insumos importados que son, ¿cierto? Menos del 40%, lo sumo a otros insumos producidos a nivel nacional y el resultado es un producto, ¿cierto? Mediante la transformación de un proceso productivo, otro producto, ¿cierto? Eh, donde van a sumar los insumos y las materias primas nacionales, ¿cierto? Ya entonces usted va a escribir de forma completa las etapas del proceso del bien a registrar, indicando las máquinas en las respectivas etapas de producción. Listo, aquí en el numeral 7 del proceso de producción, dice que el aplicativo despliega una ventana donde se diligencia entonces su totalidad, ¿cierto? Insumo por insumo, lo que sea, de ese proceso productivo, listo. Va las características de la transformación sustancial, ¿cierto? Las características técnicas del producto en el numeral número 9, las aplicaciones del producto, ¿cierto? El valor agregado nacional, ¿ok? Para calcular entonces ese valor agregado nacional. Lo mismo, va a subir los documentos en PDF, ¿cierto? Los soportes, los anexos, no van a pesar más de 5 megabytes. Listo. Adjunta su firma electrónica, digital, ¿cierto? Pues amparada por la DIAN ese proceso, ese trámite. Ok, listo. Ya usted entonces el aplicativo valida, ¿cierto? Ese registro, mandar ese formulario pues en línea, ok, y aquí pues le están mostrando entonces, ya que usted selecciona la firma digital, ya usted crea el borrador, ¿cierto? Le va a dar el número radicado, la fecha de radicación, el responsable, el estado, si usted cancela el registro, si no, listo, ok, entonces eso es lo que quería pues que ustedes revisaran, tuvieran como presente en esa primera evidencia del registro del productor nacional. Ok, un momentico. Bueno, no sé. Voy a volver aquí a la presentación. Vamos a mirar entonces esa evidencia. Denme un momentico. Vamos a mirar esa evidencia. Dala por acá.
Por acá la estoy compartiendo. Entonces, la evidencia que nos dice. El propósito de esta evidencia es que conozca acerca de la documentación necesaria para el registro de una organización empresarial como productor nacional, con oferta exportable y con su respectiva determinación de origen ante las entidades competentes del comercio exterior en Colombia. Para desarrollar esta evidencia es importante que lea y analice previamente el material de formación denominado Control de las operaciones internacionales, además del siguiente material complementario: manual de usuario, el registro productor de bienes nacional, la guía de procedimiento certificado de origen, la influencia de las barreras a la exportación. Listo. Entonces, con el producto o servicio que usted ha venido trabajando a lo largo del proyecto formativo, ok, va a elaborar el registro de la empresa con datos reales o ficticios, que se encargará de la exportación del producto o servicio elegido como productor nacional, con oferta exportable, con el respectivo criterio de determinación de origen. Para esto es importante que tengan en cuenta el producto o servicio a exportar por parte de la empresa, según la descripción y clasificación arancelaria, las entidades que autorizan el respectivo proceso de registro como productor nacional, con oferta exportable, el RUT elaborado en la actividad aprendizaje número 10, ¿cierto? En la bitácora, entonces, documentación de la operación de comercio exterior. Eso es lo que le piden, pues, como en la primera parte del taller. Ok, en la segunda parte dice, teniendo en cuenta el país al que será exportado el producto o servicio, investiguen y mencionen las barreras arancelarias que tiene dicho lugar, las acciones que tiene Colombia en este momento para disminuirlas. Y en la parte número 3, consulte las restricciones sobre patentes y marcas del producto o servicio antes de ser exportado y señalen cómo pueden evitar su incumplimiento. Denme un momentito. Les voy a compartir por acá la pantalla. Denme un momentico. Denme un momentico. Ay, ay, ay. Denme un momentico por acá. Denme un momentico. Denme un momentico. Denme un momentico. Denme un momentico. Ah, bueno. Denme un momentico. Yo estoy compartiendo por acá la pantalla, ¿cierto? Me confirma. Señor. Señor. Sí, sí, estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Listo, vea. Entonces, por aquí les quería como mostrar pues una evidencia, ¿cierto? Que puede ser como un modelo, ¿cierto? Como un modelo a seguir en cómo presentar pues esta evidencia. Entonces, presentan una introducción, ¿cierto? Con la elaboración de esta evidencia, queremos poner en práctica los conocimientos adquiridos en el material denominado Control de Operaciones Internacionales, correspondiente a la evidencia número 11, teniendo en cuenta las evidencias anteriores. Desarrollamos un grupo con nuestro producto exportar. Aquí están trabajando pues esta evidencia para jeans, para dama y caballero, a Estados Unidos. Listo. Y ya pues la empresa pues ficticia es Burbano y Asociados Moda y Diseño. Ya que nos están diciendo que el propósito de esta evidencia es que conozca acerca de la documentación necesaria para el registro de una organización empresarial como productor nacional, con ofertas exportables, bueno, lo que decía pues en la evidencia. Y aquí, elabora el registro de la empresa con datos reales o ficticios, que se encargará de la exportación del producto y servicio, elegido como productor nacional, con oferta exportable, con el respectivo criterio de determinación de origen. Para eso es importante tener en cuenta, entonces aquí están, ¿cierto? Mostrando entonces la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? El registro de fabricantes, importadores de bienes y proveedores de servicios. Listo. Te está mostrando pantallazos, ¿cierto? El producto y servicio a exportar por parte de la empresa según la descripción y clasificación arancelaria. Te están diciendo, ¿cierto? El decreto 2788 del 2004, modificado por el 2645 del 2011, el Ministerio de Hacienda, se reglamentó el registro único tributario RUT, el cual se constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Ganancias Nacionales, la DIAN. Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar el RUT ante la DIAN y la actualización, si es el caso, especificando dicha actividad comercial
En todo caso, según el estatuto tributario, si es persona natural, esa actividad es de régimen común. Entidades que autorizan el respectivo proceso de registro como producto nacional con oferta exportable. Desde el RUT elaborado en la actividad pendiente número 10, aquí están mostrando como el pantallazo, ¿cierto? De ese RUT que presentó este equipo de trabajo, teniendo en cuenta el país al que será exportado, el numeral número 2, o servicio, investiguen y mencionen las barreras arancelarias que tiene dicho lugar, las acciones que tiene Colombia en este momento para disminuirlas. Entonces ya aquí están mostrando un pantallazo, ¿cierto? De esa subpartida arancelaria para ese producto que eran jeans, prendas y complementos accesorios de vestir, excepto los de punto, trajes, sastre, conjunto, chaquetas, sacos, vestido, faldas, pantalón, falda, pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos, calzones y short, excepto de baño para mujeres o niñas, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos, calzones y shorts, son de algodón, listo. Aquí entonces, cuando se tiene identificada la subpartida arancelaria, lo siguiente es verificar cuál arancel hay que pagar, como se puede ver en el siguiente cuadro. Aquí están mostrando como un pantallazo, ¿cierto? Del detalle pues de esos aranceles que paga ese producto. Lo anterior, la anterior búsqueda se realiza en la página de aduanas colombiana, como el Tratado de Libre Comercio es un pacto bilateral, la misma información que aparece en las fuentes nacionales respecto al intercambio comercial y debe ser la misma que tenga el otro país, para nuestro caso Estados Unidos, ya en las barreras arancelarias, analizando pues como ese tratado de libre comercio entre los dos países. Entonces dicen, existen dos tipos de barreras arancelarias: impuestos de las importaciones que pueden ser renovadas por el TLC y no arancelarias, restricciones de tipo técnicas como estándar de calidad, medidas sanitarias y fitosanitarias que pueden llegar a dificultar el intercambio comercial entre los países. Frente a estos últimos, el TLC es un escenario que facilita su cumplimiento y permite avanzar más expeditamente para el cumplimiento de los requerimientos de los mercados. En esa parte explicaron, ¿cierto?, que hay barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Listo, que era lo que lo expedían pues en ese numeral número 2. Consulte las restricciones sobre patentes y marcas del producto y servicio antes de ser exportado. Señalen cómo pueden evitar su incumplimiento. Entonces, la patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor, como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por este para lograr una solución técnica que le aporte beneficio a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar, exclusivamente el invento por un tiempo determinado. La legislación vigente en materia de patentes está contenida en la decisión 487 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. Igualmente, esta decisión tiene su reglamentación en los decretos reglamentarios y adicionales a la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, ¿cierto?, que expide pues la circular única que contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la manera como se deben adelantar los trámites de propiedad industrial. Estas normas pueden ser consultadas en la sección de normativa en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en nuestro país es la página pues, o es el ente, ¿cierto?, que se encarga pues de regular el registro de marcas y el registro de las patentes y de los inventos, por así decirlo. ¿De qué documento se compone una solicitud de patente? Entonces aquí la están relacionando. Un formulario al que se denomina petitorio en caso de presentarlo en físico o en caso de hacerlo en línea a través del CIFI, ¿cierto?, que es el sistema de información para hacer estos trámites. Se registra el usuario, ingresa la información requerida, resumen la descripción del invento, las reivindicaciones, la figura de sus ejemplos, el comprobante de pago de la tasa establecida, la cual cambia cada año. Si se presenta por intermedio de un abogado, debe presentarse el poder otorgado a este. El poder necesita de presentación personal, autenticación o legalización, y podría otorgarse mediante documento privado. Si la solicitud la hace una empresa, no es necesario aportar el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante. La Superintendencia de Industria y Comercio
podrá consultar los registros públicos de los certificados de existencia y de presentación de las cámaras de comercio, copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se presuma la cesión cuando el solicitante no sea el inventor, por ejemplo, contrato de prestación de servicios o de trabajo. ¿Listo? Entonces ya aquí pues, como a manera de experiencia personal, yo he tramitado registros de marca como empresario, pero siempre lo he hecho pues como con un abogado experto en esa parte de registros de marcas y de patentes. Entonces quería pues como mostrarles la forma como ustedes pueden trabajar esa evidencia. Correcto. Tomando pantallazos, describiendo, describiendo los entes, las funcionalidades, sean conscientes que lo que ustedes van a demostrar en esta evidencia es que ustedes entendieron el procedimiento, ¿cierto? Eh, eh, el diligenciamiento de un registro, ¿cierto? En la ventanilla use, ¿cierto? Entonces, como recrear ese procedimiento, ¿cierto? Y tener como muy claro el documento, en este caso, pues, que es el root, más importante. También, pues, como tener como muy claro ese código arancelario, ¿cierto? Y esos tributos que hay que pagar, o los cuales soy exento, en fin. Listo, Paula, ¿cuál es la pregunta que tienes? Profe, yo tengo una duda respecto al primer punto, al registro. Es que yo, pues ahorita estaba entrando al PUSE y me sale un formato para rellenar. O sea, yo no sé, claro, si es ese, no sé si te lo pueda mandar el link y tú miras y me dices como si ese es el que tenemos que llenar. Sí, o sea, el buce genera un formulario, ¿cierto? Sí, Ese acá me está formulario, pidiendo NIT, razón social, subpartida, exacto, ¿sí? exacto. Eso es lo que le estaba mostrando ahora, ¿cierto? O Ujú. sea, la presentación. Ven, yo miro un momentico el material de formación, dame un momentico. Ven, yo miro un momentico el material de formación complementario. Dame un momentico. Y no les comparto la presentación que compartí ahora. Dame un momentico, yo miro una cosa. Eso es lo que como en ese manual que hay ahí, les están como recreando, ¿cierto? Como un manual de ayuda al usuario al momento pues de diligenciar, por así decirlo, o hacer registrar, hacer ese registro, diligenciar ese formulario. Dame un momentico. Bueno, acá no. Ya complementario, yo miro una cosa. Listo. Ah, bueno, sí, aquí están mostrando pues como también como un manual en como un manual, pero también como un manual de usuario. Sí, profe, pues es que sí, pues yo lo puedo ver, pero no sé, o sea, es que yo entré ahorita y es diferente como se entra o no sé si estoy entrando mal. Si quiere yo sumerse le mando el link y sumerse mira el formulario. Yo creo que es mejor que trabajen con la presentación que les voy a enviar, listo. Me parece que es como más actualizada. Pero el formulario es el mismo, pues. Si quieres, yo no sé, vos tenés acceso al chat, o si no, espérate, yo te pongo como Sí, 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 moderador. yo Sí, tengo este link. No sé. mándalo por acá. Pues, sí, listo, ya lo mandaste. Aquí lo estoy abriendo. A ver si funciona. Eso, ese es esa es la base de datos donde vos podés consultar. Y yo comparto pantalla. Esa es la base de datos
donde uno puede consultar, por ejemplo, qué productos existen en ese sector. Me hago entender, o sea, qué productos o qué productores están registrados, o qué productores han registrado algunos productos en esa base de datos. ¿Me hago entender? O sea, en esa base de datos uno puede, por ejemplo, no sé, estamos en la industria de la silletería plástica. ¿Me hago entender? Entonces ahí yo puedo consultar cuántos productores nacionales producen silletería plástica. ¿Me hago entender? Ya, profe. O sea, eso es distinto al registro que tenemos que hacer, ¿sí? Eso es distinto al registro. Aquí, Okay. Y para entrar a registrarnos podemos me imagino que el correo y cualquier contraseña, me imagino. No, ahí sí tienes que, pues, como Sí. hacer el trabajo con una empresa formalizada, pues me hago entender. Vos lo No, puedes hacer. yo lo digo pues para acceder al formulario No, para el registro. espérate un momentico. Espérate, yo te muestro por aquí el formulario. Un momentico, espérate. Dame un momentico. Dame un momentico. Espérate un momentico, estoy aquí. Sí, profe, ya lo encontré y pide un usuario y una contraseña. Sí. Imagino que no se tiene que registrar. Exacto, o sea, vos lo puedes hacer, pues Ujú. con una empresa formal, ¿me hago entender? Con Sí. una empresa formal lo puedes hacer. Espérate un momentico. Espérate un momentico. Espérate un momentico, yo busco una cosa. Espérate. Espérate. Estoy buscando aquí en Google. Espérate, hace años atrás, el registro se hacía como en un Excel. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe. Pero vamos a ver si lo puedo encontrar ahí, pues, no sé. Listo. Sí, igual Pues, acá yo me imagino que uno se registra y ya lo deja. Lo que sí me preguntas es si porque es actualmente. en línea. Lo que pasa es que como ya es en línea, Ajá. ¿me hago entender? Sí, sí. Exacto, pero es una cosa. Como ya es en línea, no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar siempre el manual de usuario. Nos va a llevar siempre a la página pues, del BUSE, ¿cierto? Y vamos a encontrar la misma presentación, pues, la presentación que yo, vamos a encontrar esta presentación. Vamos a encontrar esta presentación. Aquí sí encontré el link para el registro, profe, pero lo que le digo me pide usuario y contraseña. O sea, le va, ¿cierto? En la página del BUSE, Ujú. donde usted le dice formulario, entonces siempre le va a aparecer esta presentación del manual de usuario, ¿cierto? Está actualizada, agosto 2022. Formato preliminar al documento, el manual de usuario, formulario, registro de productor de bienes nacionales. Se elaboró en el 2016. Listo. Entonces, ahí están explicando que es un manual de usuario, ¿cierto? Para el objetivo general, digamos que servir de, ¿cierto? De guía, pues, para cuando usted vaya a hacer el registro. ¿Hago entender? Eso es lo que están explicando ahí. Entonces le están explicando los botones que van a aparecer en ese procedimiento. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Y ya van a empezar entonces ya
a darte la guía de que tenés que utilizar tales navegadores, Java en versión 7, Windows 7 o superior, contar con usuario y contraseña necesarios para ingresar al bus. ¿Me hago entender? Entonces, si vos lo querés hacer, vos tenés que tener una empresa legalmente constituida, con firma digital en la DIAN, autorizada esa firma digital en la DIAN, y con un usuario y contraseña entonces autorizado por el bus. Vos lo puedes hacer. ¿Me hago entender? Vos lo puedes hacer, pero tenés que pues trabajar con los datos de una empresa real. ¿Me hago entender? Legalmente constituida. Ah, Vos lo sí, puedes. pero no, por el momento no. Exacto. ¿Qué es lo que le recomiendo yo a ustedes? Que tomen pantallacitos y cuenten, pues, me hago entender, o sea, tomen pantallazos y cuenten, digamos, que se vea, cómo se hace el procedimiento. Eso es lo importante. O sea, lo importante en esa evidencia es que ustedes tomen pantallazos, se metan en el cuento, me hago entender, y documenten el procedimiento. ¿Qué es lo que no me gustaría que hicieran? Hombre, que ustedes buscaran una evidencia montada en internet que esté desactualizada y simplemente le cambien los datos de la portada y los datos del instructor. Pues eso es lo que no me gusta pues que ustedes hagan. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe. Listo. Bueno, como otro aviso parroquial. Profe, yo no soy súper segura, ¿me puedo mandar el link de esa presentación? Ya las voy a enviar, ya se las voy a enviar. Ah, listo. Yo, ahorita yo les escribo de una vez. Yo se les Ah, escribo. bueno, profe, yo tengo una duda así pequeñita, pequeñita. Dime. Yo estaba viendo ahorita una evidencia, que es la 4 que se llama Infografía Agente de Aduanas. Bueno, en un punto dice como exportador aspectos a tener en cuenta para evaluar a los clientes potenciales. O sea, hablando como tal, o sea, de los aspectos que uno tiene que tener presente para evaluar a la empresa, o sea, hablando como de qué tanto vende o qué tan grande es el alcance de la empresa, ¿a eso se refiere? Espérate un momentito. Es Ya la te, 4. ya te respondo puntualmente. Espérate, dame un momentico yo. Dame un momentico. Dame un momentico. Ahí lo importante es como tener claro, pues, que es una infografía, ¿cierto? Eso es como muy Ay, importante. sí, sí. Listo, como partir, pues, de que es una infografía, ¿cierto? Eh, de que realmente, dame, dame por acá. De que realmente sí traten de hacer una infografía. Ah, pues espérate que no me están del internet. Muy bien, tranqui. Dame un momentico, dame un momentico. Que quería leer aquí una, buscar como la, aquí es. Dame un momentico que se me está. Tengo el internet lento. Espera. A ver si me va a cargar. Otra cosa. Espérate un momentito. Espérate. Es en los aspectos para hablar clientes potenciales. Pero ahí habla como tal de, o sea, de la empresa que ellos están como buscando para que inviertan ellos, o sea, para hacer una exportación.
Léeme el punto específico en el que tiene la duda. Como exportador, aspectos a tener en cuenta para evaluar a los clientes potenciales para su producto o servicio. Listo. Entonces, por ejemplo, un aspecto es como evaluar el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico de ese mercado. Pues me hago entender, de ese producto en el mercado. Entonces, como evaluar esos aspectos microeconómicos y macroeconómicos. ¿Me hago entender? Sí, Por sí, sí, ejemplo, sí. eso es un aspecto. Entonces vos podés poner una, pues como es una infografía, ¿cierto? Entonces podés poner, no sé, una imagen donde haya indicadores económicos. Listo, por ejemplo. Mm, Por ok. ejemplo, otro indicador económico es la renta per cápita. Pues me hago entender. Por ejemplo, sí, como la renta por persona o el ingreso por persona. Refiriéndose como tal al país. Eso, al país. Sí, ya Eso, entendí. eso, eso. Eso es lo que, por ejemplo, ustedes pueden hacer ahí, pues en esa infografía, ¿cierto? En esa infografía. Ahí partiendo, pues, en esa infografía, ¿no? Sí, sí, pues del régimen aduanero, ¿cierto? Entonces, lo mismo, pues puedes poner hacer una introduccióncita en esa infografía y ya entonces recrear, pues, como la infografía con imágenes alusivas, pues, como a cada uno de los ítems que vos querés eh, describir, pero de manera gráfica, ¿cierto? Eh, Listo. Sí, eso, ya es lo, entendí. eso es lo que yo les recomiendo que hagan ahí. Y yo también quería como darles una recomendación y es en la evidencia del contrato de compraventa internacional, ¿cierto? En el material complementario, en el material complementario, dame un momentico, el material complementario, hay el material complementario, hay como una minuta, como un documento, como una guía para elaborar o para utilizar una guía de contrato de compraventa internacional. Utilicen esa guía que está ahí. ¿Me hago entender? Esa es como mi recomendación. En la evidencia del contrato de compraventa internacional, en el material complementario, hay un modelo de contrato de compraventa internacional. Utilicen ese modelo de contrato de compraventa internacional para hacer esa evidencia. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí. Eso. También, igual, bueno, no he leído la evidencia, pero me parece que también hay formularios en Legix Comics de eso. También se puede usar, ¿no? Eh, sí. En Leis Comics hay formularios, total, también. Pueden utilizar el de Leis Comics o pueden utilizar la minuta, por así decirlo, la plantilla, eh, que aparece pues también en el material complementario. ¿Listo? Bueno, profe. Lo que podemos trabajar el martes próximo es de pronto como un poquito sobre la compraventa internacional, sus antecedentes, en fin, y digamos que cómo empalma el documento de compraventa internacional dentro de la distribución física internacional, ¿cierto? Porque uno de los componentes del contrato de compraventa son los 5T, ¿cierto? Digamos que formalizar legalmente esa actividad económica, ¿cierto? De libre comercio entre un oferente y un demandante, entre un exportador y un importador, ¿cierto? Y que todo quede documentado, todo quede por escrito. Y sobre todo, pues, y hacer énfasis de ese Incoter, hacer énfasis y que quede escrito pues dentro de esa minuta, dentro de ese contrato. Ok, entonces lo que podemos hacer el martes es de pronto hablar un poquito sobre la compraventa internacional. Ok, ya, yo pienso que con eso ustedes pueden ir ya avanzando mucho en las evidencias. Listo.
Listo, profe. Yo me imagino que la profesora de inglés nos estará contactando esta semana para esas dos audiencias, ¿cierto? Sí, sí, sí. La instructora de inglés los debe contactar para estas dos evidencias, correcto. Ah, bueno, profe. Bueno, Paula, Cindy, un abrazo y feliz noche, muchas gracias. Entonces, mañana monto la grabación de esta sesión en línea, ¿correcto? Listo, profe. Gracias. Bueno, que esté muy bien y saludos para los compañeros que no se pudieron conectar. Una feliz semana, que esté muy bien.